Buenas tardes a todos y nuevamente bienvenidos a este espacio de debate político. Mi nombre es Nicole Jordán y esto es Dos Tercios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la clase media en Bolivia, ya que esta se ha ido consolidando en los últimos años como el estrato mayoritario de nuestra sociedad. Los datos presentados por el presidente Evo Morales en su informe de la Nación del 22 de enero de 2018 estableció que al 2017 la clase media representaba el 58% de la población. Estos datos coinciden con estudios realizados por organismos internacionales. Por ejemplo, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD ha establecido justamente ya en el 2015 que hay una nueva Bolivia en la cual la clase media se ha configurado como el estrato mayoritario. Pero este informe estableció una división, ¿no?, en la clase media a secas y clase media vulnerable. Esto también es coincidente con una columna escrita por el vicepresidente del Estado Plurinacional Álvaro García Linera, que en el Animal Político estableció una división también entre clase media tradicional o decadente y clase media nueva o ascendente. Esto ha generado mucho debate, mucha controversia, pero también ha posicionado el discurso sobre la clase media en el centro del escenario político, y esto yo creo que va a tener una relevancia también en miras al 2019, que es año electoral. Y bueno, con esta breve introducción quiero presentar ahora a dos invitados. Tenemos aquí a Nicolás Laguna, él es director de la GETIC. Bienvenido, Nicolás. Y tenemos a Carlos Macusaya, él es investigador independiente. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. No sé si, Nicolás, tú quisieras comenzar a responder esta pregunta. ¿Cuál es la definición que tú tienes de clase media y cuáles son las características que tú le atribuirías a la clase media en Bolivia en la actualidad? Mira, eso es lo complejo. En realidad, los datos que se presentaron y que hablan de una clase media mayoritaria en Bolivia, que había asumido una porción mayoritaria del segmento poblacional, es un enfoque metodológico que se plantea básicamente el tema de los ingresos para medir a qué clase se pertenece. Por eso clasifican entre una clase media consolidada y otra que estaría todavía como en riesgo, digamos, ¿no? Es dependiendo de los límites que establecen para la definición de clase media en términos de ingreso económico. Esa es una definición pragmática, la utilizan muchos organismos internacionales. Sin embargo, creo que no es suficiente. Yo me aproximaría más a una definición más sociológica, que quizá no nos dé un número tan preciso, una cifra tan precisa estadística, pero que nos permite una mejor comprensión de lo que es una clase media o lo que es una clase social. Y eso pasa por una definición respecto a un conjunto de aspectos materiales y simbólicos de pertenencia a un grupo social, a un determinado estrato social, que implica una mayor complejidad de analizar elementos sí materiales de ingreso, pero también de condiciones de vida, también de perspectivas sociales, de bienes materiales y simbólicos que van a representar una identidad colectiva. Entonces yo creo que ahí hay una complejidad más grande. Las cifras no van a ser tan precisas, es mucho más difícil establecer cifras precisas, pero lo que sí podríamos decir es que evidentemente la clase media, ese segmento poblacional, se ha incrementado en Bolivia en los últimos años debido a las transformaciones económicas y sociales que ha vivido el país. Muchas gracias, Nicolás. Carlos, ¿cuál es tu percepción? Yo lo veo del siguiente modo. Yo pienso que no es correcto hablar de clases medias. Yo estoy entendiendo las clases medias en el sentido muy político de Carlos Marx, que se definen por una relación de explotación, explotados y explotadores, y es más pertinente si se quiere identificar como estratos medios, definirlas ya por tipos de ingresos, consumos, espacios de habitar. Entonces se puede cruzar la pertenencia a una clase con las situaciones de estrato, pero no necesariamente podemos decir que, por ejemplo, en el sentido popular se identifica clase media como aquel que no es pobre, pero no es rico. Sin embargo, uno puede identificar capitalistas, gente que explota fuerza de trabajo, 3 o 4 personas, y no necesariamente es de la élite dominante.
pero en términos de estrato puede ser diferenciable. Yo creo que lo que está pasando en Bolivia hay que entenderlo del siguiente modo: hay que cruzar los elementos de clase sin lugar a dudas, hay que tener criterios de estratificación social, porque te indican cosas empíricas, concretas, pero además hay que cruzarlos con elementos de, digamos, estructuras étnicas. Están cruzadas también estos elementos. Lo que yo veo en Bolivia es que lo que se está consolidando una tendencia. Uno de los problemas que yo encuentro en los planteamientos de Álvaro García Linera es esto, presenta esto como una conmoción, como que fuera algo que está pasando recién, que se dio con el gobierno de Evo Morales. Yo cuando era niño escuchaba a mis padres hablar de alguien que había migrado antes, que tenía casa aquí, casa allá. Yo bailé en sábados populares y teníamos entre los amigos, cuando íbamos a hacer compartir copas, uno decía vamos a mi casa del Alto, pero también tenía casa en Cochabamba. Entonces sí había gente que tenía propiedades, no lo podía significar con gente de la élite, y ahí se cruzaba el tema de pertenencia étnica. No tenían capital cultural, los padres no eran profesionales, ni los hijos, podías hacer ahí diferencias. Entonces lo que yo estoy viendo que es más bien es una tendencia que se viene dando desde antes. Se puede identificar, por ejemplo, en hechos bien básicos, un lenguaje que yo escuché en un amigo: mi abuelo tomaba alcohol, mi papá tomaba cerveza y yo tomo whisky. Es un proceso, para mí no es algo, a mí lo que me sorprende es que se sorprenda a la gente que esto está pasando. Eso se debería venir desde antes. Entonces yo diría que el proceso que se ha dado desde 1952 tiene antecedentes hasta el presente, en que la población del área rural ha ido ocupando el área urbana, se van manifestando en que la gente va ocupando nuevos espacios laborales, va teniendo mayores oportunidades de trabajo, va desplazando a las personas de otros que antes tenían esos espacios, los va desplazando. Lo que yo me cuestionaría, en qué medida las personas desplazadas son decadentes, o es que están construyendo nuevos espacios, digamos, de élite frente a los otros que los han invadido. Para dar un ejemplo, yo conocí a un muchacho mayor que había vivido bastante tiempo en Europa, pero que estuvo en la UNSA, y él decía: los alteños se han apoderado de la UNSA. Para él era por el color de la gente, por los rasgos físicos, seguramente muchos no son del Alto, pero esa es su lectura. Eso mismo está pasando en la Católica. En los años 70 la UNSA pudo haber sido de un grupo, de un estrato social, hoy no lo es. Y esta gente que llegó a la ciudad, los hijos, los nietos, están tomando la Católica. Vemos un proceso de desplazamiento, y esto lo notó ya Félix Prats en los 2004, si no me equivoco, en el libro de Mapache estatal, ¿no? La gente va ocupando nuevos espacios, la gente que ocupaba esos espacios antiguos va buscando otros espacios. Yo me problematizaría ese aspecto. Se están renovando nuevos espacios de poder frente a los ya invadidos, entre comillas. Me gozo con esa cuestión, pero en general me parece que esta es una tendencia que ya se venía dando y marcó mucho el estado de los 52. Gracias, Carlos. Tocando el tema que tú decías sobre el artículo del vicepresidente que hablaba sobre casas decadentes, ¿cuál es tu crítica respecto a la división, esta clasificación que le establece? Bueno, y lo mismo para Nicolás. Yo pienso que él, está en posición de gobierno. Una cosa es leer a Álvaro García Linera cuando no era vicepresidente, y como es vicepresidente está justificando un poco lo que pasa en el gobierno. Y a mí lo que me llama la atención, insisto, es eso que vea como un descubrimiento. Si uno ve los discursos del gobierno, era indígena, originario y campesino, en el entendido que es población rural. Yo vengo de un grupo que era el movimiento indigenista catalista Minca. Una de las críticas que teníamos al gobierno era que no veía que esa gente estaba en la ciudad, ¿no? Y el racismo lo vives en la ciudad. La gente no va al campo y ves esa discriminación, ves porque estás en la UNSA, porque estás en la Católica, porque vas a un servicio al banco, porque estás en la ciudad, en la cotidiana de la ciudad puedes vivir esos procesos, y para nosotros eso era llamativo. Para el gobierno estaban en el campo, para la oposición los indios estaban en el campo, pero nosotros estábamos en la ciudad, y eso fue un problema para nosotros. Entonces yo creo que el gobierno, la lectura del gobierno está empezando a chocarse con algo que deshace su discurso, y enterarse, descubrir que, bueno, la gente de origen rural, eso hay que verlo, insisto, en el proceso de 52, reforma agraria, se volcó antes a la ciudad. Antes la población urbana era pequeña, aproximadamente el 73%, en el 50, no sé, sobre el 50 era población rural. Esta gente no se murió, no hubo grandes epidemias, se vino a la ciudad. Y eso marca nuestro lenguaje, decimos ya, que es de las cholitas aymanas, lo dicen toda la gente. La gente cruza las calles sin ver semáforo. Es una práctica rural, porque la gente no tiene práctica urbana, no va a Chile, no va a ver eso. Hay un peso más fuerte del Estado en la formación de la ciudadanía, que el Estado ha sido débil generalmente. Pues para mí, lo que a mí me sorprende en el gobierno es que están descubriendo la pólvora, esto ya se veía. ¿Cuál es tu opinión sobre justamente esta clasificación? Sí, yo resumiría varios aspectos que ha tocado Carlos, en el sentido de que la sociología precisamente lo que estudia es la continuidad y la transformación social. Son dos aspectos fundamentales a la hora de hacer sociología. Y ahí es fundamental, evidentemente, hablar de un proceso que viene desde 1952, de una transformación. De hecho, el movimiento indianista se forma en esta relación entre el campo y la ciudad,
se construye ideológicamente a partir de ese proceso. Es evidente que desde ese momento la migración a la ciudad es permanente, es consistente, y que eso va transformando estructuras sociales, estructuras urbanas, estructuras de consumo, estructuras de existencia de la sociedad. Pero también es evidente que, y creo que por eso el vicepresidente escribe este artículo, está notando algo que es distinto a lo que vino pasando durante esos 60 años, 70 años. Y creo que hay un elemento fundamental. Parte de este proceso de democratización social, de igualación, de nivelación de las condiciones materiales y simbólicas de vida de la población, de la que emigró y también de la que vive en el campo, se ha generado un trastocamiento de ciertos sectores sociales. Y hablo de una clase social, cuando hablamos de esta clase media, que se llama tradicional o que le dice decadente el vicepresidente, en su sentido estructural, no en su sentido individual o personificado, no como estrato, sino como clase, como estructura social, histórica y política. Y la diferencia es que en este momento, en este proceso, en estos años, lo que se va a ver es el declive de ciertos principios rectores, ordenadores de la clasificación social, como factores valorables a la hora de acceder al poder, acceder a un cargo, acceder a una posición económica, acceder a un determinado barrio, acceder a un determinado colegio, acceder a la universidad, como lo mencionaba también. Y es que ya no importa tanto el contenido, el portar un determinado apellido, el portar un determinado color de piel, el portar un determinado tipo de costumbres, ya no son un factor fundamental. Por eso, como él decía, quizá estas clases se sienten invadidas, porque sienten que los principios rectores de su mundo, que tenían un alto contenido racista, ya no son valorables. Este docente que hace poco salió en Santa Cruz, en la Universidad Gabriel René Moreno, discriminando a las personas, quizás hace 20 años hubiera sido aplaudido. Hoy ya no. Ese pensamiento, ese ordenamiento simbólico del mundo ya no es valorable, ya no es considerado como algo importante lo que él está planteando como diferenciación social. Entonces, este trastocamiento de estos valores, antes conseguir un trabajo bastaba aportar un apellido, una estirpe. Hoy ya no es tan valorable, o estamos en un proceso de quiebre, de ruptura. Entonces, obviamente, quienes pretendían acceder a recursos materiales y simbólicos a partir de este contenido simbólico, de su apellido, de su linaje, de su trayectoria, encuentran un muro que no les permite seguir utilizando esos valores simbólicos para acceder a ciertos recursos. Entonces hay otros sectores que empiezan a emerger, como él dice, empiezan a ingresar, empiezan a entrar a las universidades, empiezan a abarcar espacios económicos, a abarcar espacios políticos, y obviamente esta clase media que quiere funcionar en estos términos se ve dañada y probablemente se expresa políticamente en las calles, en las redes sociales, en distintos espacios, y genera ahí un conflicto, empezó a generar conflictos, espacios de confrontación a partir de, creo yo, esta disminución en estas valoraciones simbólicas, lo que no significa que una persona de clase media, que aunque tenga el apellido que tenga, que venga de hace muchos años, que tenga un determinado color de piel, no pueda ser parte de este nuevo fenómeno ascendente en términos estructurales que implica valorar de distinta manera. Puede ser tú un profesional muy exitoso, vengas o no de la clase media antigua o vengas de una nueva clase media emergente, puede ser parte de espacios de poder, de espacios culturales, de distintos escenarios a partir de tu capacidad profesional, a partir de la inteligencia con la que actúas, a partir de los conocimientos que tienes, a partir de tu liderazgo, es decir, otras valoraciones simbólicas y ya no las viejas, racistas, etc. Lo que no significa que haya terminado el racismo, para nada. Estamos pero en ese proceso y creo que hay novedades en estos elementos y en estos acontecimientos, novedades respecto a esta transformación de la estructura social. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, justamente hablábamos de esta clase media ascendente, o sea, de que evidentemente se ha identificado, ¿no?, un incremento de la clase media, ya sea que venga de un proceso de hace muchos años, no es algo de ahora, pero yo creo que va a tener una relevancia mucho mayor el próximo año, que es año electoral, dado que muchas autoridades coinciden que realmente la clase media va a ser el bloque de disputa para ganar el tema de las elecciones. Mi pregunta para ambos va: ¿cuáles creen que van a ser las estrategias de los partidos políticos para intentar seducir a estas clases medias con el objetivo de obtener, ¿no?, su voto, que es tan elemental, digamos, para el próximo año? No sé si quieres comenzar.
Hombre, yo primero diría al respecto que va a ser un buen paso que tanto la oposición y el gobierno se fije que, bueno, la gente considerada de otra raza, la gente racializada, no solo está en el campo, está en la ciudad, porque nunca han tenido una propuesta frente a ese grupo social, ¿no? Autonomías indígenas es para minorías étnicas, la gente no ha apostado por eso, hay gente que se ha identificado indígena y hay gente que aunque no se identifique, bueno, está en la entrada del Gran Poder, se han ido a una fiesta con 30 cajas de cerveza, va. Pero lo que me llama la atención es que la oposición y el gobierno no han tenido un proyecto para esa gente, ¿no? Que mayoritariamente está en el gobierno. Por lo tanto, lo que van a tener que problematizarse es cómo llegar a esa gente. Esa gente, por ejemplo, que uno podría decir, muchos han ingresado al Estado, evidentemente lo han hecho, además se ha vuelto una moda, soy indígena, bueno, voy a darle trabajo por pena, en tanto también tiene un cargo subordinado, pero lo que a mí me llama la atención es que el gobierno va a tener que ir contra algo que ha estado promoviendo, fortalecer el Estado, pero de estos grupos no se puede cuantificar en términos económicos, por ejemplo, cuando de dinero se genera por el narcotráfico, eso no es un secreto en el Chapare, y debe pasar lo mismo en los yucas, porque el narcotráfico no respeta la tradición, no es enfoque tradicional, eso son tonterías. Un estudio serio seguramente nos mostraría que no hay eso, ese dinero no se puede cuantificar, pero ahí siguen en construcción, en poner negocios. Y en los comerciantes, China ha puesto mercaderías en lugares chinos accesibles para ti, y tienes los intermediarios que te traen la mercadería. Eso no es una política del Estado. Esta gente se ha buscado precisamente aquellos espacios donde el Estado no puede organizar la vida social, ha buscado los espacios. Un proyecto de la oposición o el gobierno se fijará en esos sectores, me pregunto yo, ¿no? Porque si se fija el gobierno viene en contra de su política, quieren fortalecer el Estado. Pero estos señores son precisamente los que van contra el Estado, o sea, son la negación del Estado plurinacional. No les interesa la diversidad, les interesa vender bien para vivir mejor, no les interesa vivir bien. Y de ese lado, la oposición posiblemente puede ir. Lo que me llama la atención es que no existe. Yo no me animaría a decir cuáles van a ser sus estrategias de estos. No tengo vínculos ni con uno ni con otro, gente que estén en espacios que estén pensando y cuáles serán sus preocupaciones. Lo que sí me animo a decir que ese sector es un sector de disputa, eso ya lo han notado, y además vemos cómo referentes se han ido posicionando, la señora Soledad Chapeto, Félix Pazzi, nos responden al modelo indígena que el gobierno ha vendido, porque la mayoría se ha profesionalizado o tiene un negocio propiedad. Yo digo que lo importante va a ser que oposición y gobierno se fijen en ellos. ¿Tendrá la capacidad de hacerlo? Por lo menos esos problemas resolver. Gracias, Carlos. Nicolás, ¿cuál es tu percepción al respecto? Toda campaña política para un evento electoral es un escenario de comunicación, es un escenario intensamente comunicacional, y entonces ahí son fundamentales los mensajes y los símbolos. Yo creo que ambos, gobierno y oposición, obviamente van a disputar los votos en todos los ámbitos, y probablemente el ámbito de disputa más complejo sea el de esta clase media, porque mayoritariamente el movimiento al socialismo ha tenido la votación de los sectores populares en las últimas elecciones, en los últimos procesos electorales. La oposición siempre ha tenido los sectores más acomodados, con las mezclas que puedan haber evidentemente, pero ahora se ha generado un colchón de disputa, un espacio de disputa donde están evidentemente estas clases medias, nuevas, viejas, emergentes. Entonces ahí lo que tiene que hacer cada uno es ser capaz de leer simbólicamente qué piensan estas clases, y en ese sentido es fundamental comprender que ha habido una transformación económica, que el país ha crecido sostenidamente económicamente, hay una transformación en el acceso a bienes simbólicos y materiales de parte de los sectores que han ido emergiendo desde los sectores populares, y lo que hay que comprender es cuáles son esos elementos simbólicos, cuáles son los elementos simbólicos que valora, los elementos comunicacionales que valoran estas clases, que han dejado una situación de precariedad económica, que ahora tienen mejores condiciones de vida, pero que también acceden a espacios simbólicos, culturales distintos. Entonces cada partido tendrá que ser capaz de leer adecuadamente, o leerá mejor a quien sea capaz de leer adecuadamente esas percepciones simbólicas, esas percepciones subjetivas de estos nuevos grupos sociales que están empezando a asumir colectivamente identidades, colectivamente sentimientos y sensaciones frente a lo que pasa en el mundo. Sus necesidades ya no son las inmediatas materiales, ya no reclaman agua, luz o telecomunicaciones, ya las tienen celular, entonces ahora es el internet, ahora son espacios culturales universitarios, espacios distintos, espacios y ambiciones culturales, simbólicas, materiales, que si son capaces de leer los partidos van a tener una ventaja frente a los otros. El que no sea capaz de leer estas aspiraciones de estos nuevos grupos sociales, obviamente va a fracasar. Gracias, Nicolás. Hablando justamente de esto, ha habido mucha controversia en torno justamente a la columna que escribió el vicepresidente, precisamente porque tal vez la división que establecía o
o el término que utilizaba para referirse a una de las clases medias como decadente podía haber sido una lectura tal vez un poco desatinada, en el sentido de que si estás en miras al 2019, etcétera, y tienes que realmente construir un proyecto de país, ¿tú cómo percibes esto? ¿Tú crees que realmente la denominación de decadente ha podido, no sé, afectar a esa clase media? O sea, afectar cómo se la percibe desde el gobierno. ¿Ha sido una medida desatinada tal vez en miras a las elecciones? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el análisis sociológico, otra cosa es el espacio de comunicación política. Es una figura pública el vicepresidente y se mezclan ambas cosas y a veces creo que se confunden. Creo que por eso en realidad escribo el artículo en el Animal Político después de que escribí este primer artículo que lo publicó en Facebook, donde en el segundo artículo ya claramente se denota un debate sociológico, y cuando hablamos de un debate sociológico hablamos de que sí hay clases sociales emergentes y decadentes, no en el mal sentido peyorativo o de adjetivo frente a una clase social o un grupo humano, sino lo que te decía, estructuras sociales que empiezan a decaer, y una estructura social es que se valore el color de tu piel para darte un trabajo. Tú no vas a trabajar ni mejor ni peor por el color de tu piel. Sin embargo, en este país durante cientos de años fue valorable a la hora de dar un empleo el color de la piel. Y entonces en ingeniería, ¿qué tiene que ver el color de la piel? ¿Va a ser un mejor ingeniero o un peor ingeniero quien tenga un color de piel de un tipo u otro? No, pero aquí se valoraba eso a la hora de dar, o un apellido. Mi apellido garantiza que yo soy un buen profesional. Yo creo que no. Sin embargo, eso era lo corriente y lo normal. Es el hijo de, hay que darle trabajito como al chico este porque es hijito de no sé quién y de no sé quién y su abuelito fue no sé quién. Eso está en decadencia. No es la persona. Tú tienes el color de piel claro y puedes ser un excelente profesional y seguramente lo eres, por eso estás conociendo el programa. Y puedes seguir siéndolo, nadie va a evitar eso, ¿no? Porque eres buena profesional. Pero ya no es por tu color de piel que te ponen frente a la televisión o que te ponen en un medio de comunicación. Eso es lo que está empezando a transformarse, no ha terminado de definirse, pero sí hay una tendencia decadente de estos principios valorativos y ordenadores del mundo que se basaban en el apellido, en el abolengo, en el color de piel, y empezamos a tener otro tipo de valoraciones emergentes para clasificar y ordenar el mundo. Entonces hay un orden del mundo, una subjetividad que ordena el mundo que está en decadencia, y hay un nuevo orden del mundo y nuevas subjetividades que van a ordenar el mundo hacia adelante. Y eso no tiene que ver con 10 personas, 20 personas en concreto con nombre y apellido, sino con estructuras sociales que son las que permiten el ascenso y descenso de las clases sociales. Gracias, Nicolás. Carlos, si brevemente tú opinas que hay esta decadencia de los principios valorativos, que se está dando una tendencia, una transformación en ese sentido de las estructuras. Sí, todavía no estoy de acuerdo. Yo te comento lo que escuché entre los amigos de la música que estaban compartiendo copas y un cuate que era así considerado Jaime Central, y entre los dos amigos de primo dicen, no, tú no te metas, estamos hablando de aymaras. Y el otro quiere hablar, no, entonces ya daremos vacas a 200 bolivianos, porque los aymaras dan a 200 bolivianos. Eso no lo hubiera escuchado, digamos, mi papá no lo hubiera escuchado, cuando digo del campo. Te muestra esto que hay una forma distinta de percibir que sería la aymara. Bueno, también para el señor Delito que banca, para el canciller, ex canciller, al viceministro de descolonizaciones, al campo, el área rural, están cuidando ya más. Pero tú ves que has cambiar. La propia gente está empezando a ver de manera distinta, se está resignificando en ese sentido, y al mismo tiempo van llegando a otros espacios y se van, como decía él, se van teniendo ciertos criterios para funcionar. Pero todavía es un proceso y yo veo que esto aún no se va clarificando. Yo entiendo, más al contrario, que podríamos llegar a un momento de disputa en que los intereses de estos sectores en ascenso choquen con los intereses de las élites dominantes, por ejemplo, si es temas de tierra, donde la etnicidad puede ser politizada en confrontación a los grupos dominantes, pero ya no como víctima, 500 años me han sometido, están acumulando capital, dinero, ya como un grupo que aspira a desplazar. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es de que busquen alianzas. Bueno, tenemos dinero, queremos ampliar los espacios para sembrar tierra, entonces bueno, hacemos alianzas y ampliamos el espacio para sembrar tierras en Santa Cruz, en Beni. Entonces hay esas posibilidades para mí. Yo más bien me pondría a pensar lo que está pasando en el presente, es que se están dando las condiciones de formación de una clase social entre los aymaras, fundamentalmente quechuas,
con el potencial de ser burguesía. No son burguesía, manejan capital comercial, mínimamente invierten en la construcción y en la producción, no son burgueses. Y si llegan a ese nivel van a disputar sus intereses con respecto a los otros, pues van a ser alianzas. Entonces yo no los vería ni como lástima, no. Estamos en un proceso de modernización de la sociedad boliviana y las personas que eran consideradas premodernas están trayendo el último en tecnología a Bolivia, ya por contrabando como sea, y las personas que se creían de la sociedad, digamos, moderna tienen el complejo de que los traten bien por su color de piel. Y esto es un ejemplo que yo siempre pongo. Una aymara con dinero me pide que lo traten bien por su dinero, es un valor moderno. Una persona de piel clara pide que lo traten bien por su color de piel, es un valor premoderno. ¿Quiénes están modernizando el país? Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ambos. Ya es momento de ir cerrando el programa. Pero lo que me queda muy claro de las percepciones de ambos es que este tema de las clases medias, este debate, es mucho más complejo. O sea, se trata más de transformaciones a nivel estructural, de principios, de valores, de ir hacia una sociedad, como tú dices, moderna en otros términos tal vez, no como la modernidad entendida en otros sentidos. Pero bueno, esperemos que ya para el próximo año el debate no permita que haya disputas que hagan un retroceso en este proceso, sino que también se avance a cambiar estas estructuras, pero realmente de una forma en la que no, como tú dices, que no se juzgue por el tema de la piel o por el tema del apellido, sino que realmente se valoren otro tipo de principios que me parece que son fundamentales empezar a construir. Así que gracias a ambos y ya nos vemos la próxima en 2 tercios. Muchas gracias.